¿Sabían ustedes que hay un proyecto de ley que busca rebajar el precio de los medicamentos? El proyecto de ley, el expediente 23.234, es un proyecto de ley de la diputada María Marta Carballo que busca reducir el precio de los medicamentos. El objetivo principal del mismo es garantizar que las personas de Costa Rica tengan acceso a medicamentos más baratos, más oferta y más competencia mediante cuatro ejes que son mejorar la competencia en el mercado, bajar los precios, dar más información al consumidor y fortalecer herramientas del Estado para controlar fallas y abusos en el mercado. Las medidas más relevantes del proyecto son la homologación rápida en registros sanitarios, esto está en el artículo 4, que es que el Ministerio de Salud aceptará automáticamente registros de medicamentos ya aprobados por la FDA en Estados Unidos, EMA en Europa y otras agencias de alta vigilancia reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Esto lo que va a hacer es que agiliza la entrada de los medicamentos más baratos y fomenta la competencia. También la importancia paralela, legal y segura, esto se encuentra en el artículo 5 del proyecto, que es que las droguerías y la Caja Costarricense de Seguro Social podrán importar directamente medicamentos desde cualquier país con autoridad sanitaria fuerte sin depender del titular local del registro. Esto rompe monopolios y permite traer medicamentos más baratos. Se excluyen estupefacientes, evidentemente, y biológicos de cadena de frío. También habla de bioequivalencia obligatoria en medicamentos de riesgo. Eso lo contempla el artículo 6. Medicamentos multiorigen deben demostrar bioequivalencia mediante estudios in vitro o in vivo cuando corresponda. Esto garantiza seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos genéricos. La bioequivalencia es que el medicamento haga el mismo efecto que el otro, digamos, el que estás reemplazando, por decirlo así. Intercambiabilidad voluntaria para el paciente, esto lo habla en el artículo 7, el profesional debe recetar por formulación genérica si el paciente lo solicita, salvo razones clínicas para preferir una marca. Esto empodera al consumidor y promueve alternativas más baratas. Educación al consumidor, esto está en el artículo 8, que el Ministerio de Salud deberá educar al público sobre lo que es bioequivalencia, opciones terapéuticas y el uso adecuado. Esto brinda más claridad para evitar abusos y desinformación. Observatorio Público de Precios de Medicamentos, artículo 10 al 12. Se crea un observatorio multinivel accesible 24/7 con precios comparados de medicamentos, equivalentes terapéuticos, volúmenes de venta y análisis de consumo. Esto genera una transparencia total para detectar abusos. Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, artículos 13 al 17. Se crea una comisión técnica de la Caja Costarricense de Seguro Social, MEIC, Ministerio de Salud, Colegio Farmacéuticos y un representante privado. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Regular precios de entrada, revisar las metodologías cada 3 años, aplicar estándares de la OCDE para fijar precios máximos, incluso intervenir precios en la cadena de valor si hay distorsiones comprobadas. Es un mecanismo formal y técnico para frenar abusos de precios. Estudios bianuales de Coprocom sobre fallas en el mercado, artículo 19. Coprocom deberá publicar un análisis de precios, concentración, prácticas monopolísticas y barreras. Esto garantiza la vigilancia permanente del mercado. Varias instituciones mostraron o señalaron beneficios importantes. La Caja Costarricense de Seguro Social, la gerencia logística y financiera, la importación paralela permitirá mejores precios y más oferta y sería beneficiosa para el abastecimiento institucional. La Cámara de Industrias avala la homologación de registros sanitarios porque agiliza entrada de nuevos productos y fortalece el control. La Cámara de Comercio, que reconoce que homologar registros aumenta la oferta y la competencia. Y el Ministerio de Salud, que señala que
hay una necesidad de ordenar y actualizar la regulación para mantener seguridad y eficacia. En resumen, el texto se fortaleció para evitar riesgos sanitarios y garantizar competencia real. El informe destaca que los precios de los medicamentos siguen subiendo 3.45% según la IPC. Hay distorsiones de mercado perjudiciales al consumidor y países como El Salvador lograron fuertes reducciones de precios con leyes mínimas. Entonces, el expediente 23.234 es un proyecto robusto, técnico y equilibrado, cuyo contenido más positivo es que hay más competencia real porque hay homologación más importación paralela, más transparencia por el observatorio de precios, más poder para el paciente por la intercambiabilidad y educación, mejor regulación técnica por la Comisión Nacional de Precios, baja de precios a corto y mediano plazo utilizando metodologías OCDE y mayor vigilancia del mercado para evitar abusos. Es una reforma amplia que ataca las principales fallas actuales del mercado de medicamentos en Costa Rica. Este proyecto de ley ya fue visto, discutido y votado en primer debate, en vía ordinaria en la Asamblea Legislativa. Pero después de esto, de ser aprobado el primer debate, el diputado Eliezer Feinsack, no sabemos con qué razón, o por qué, o cuál era su objetivo, decidió tratar de conseguir el total de 10 firmas, que es el mínimo que se utiliza para enviar el expediente a consulta facultativa. Esto es a la sala cuarta para tratar de buscar vicios de inconstitucionalidad, nombrar el expediente o el proyecto inconstitucional y pues enterrarlo, ¿no? Al principio, Eliezer Feinsack logró reunir 17 firmas, pero la diputada María Marta Carballo logró hablar con 10 diputados y demás, y ellos 10 retiraron su firma. Esto dejó el expediente únicamente con 10 firmas, con 7 firmas, perdón, con lo que la sala no podía analizar el expediente al no cumplir con las 10 firmas mínimas. Pero esto no iba a ser impedimento para Eliezer Feinsack, que iba a buscar 3 personas más que le apoyaran y lograr las 10 firmas, lo cual hizo y logró enviar a consulta facultativa el proyecto de ley, buscando nombrarlo, como se los dije ahorita, inconstitucional. Pero ¿qué pasó con eso? Pues que la diputada María Marta Carballo no se iba a quedar de brazos cruzados. Evidentemente lo que hizo fue un escrito para mejor resolver, que lo presentó a los magistrados de la Sala Constitucional, buscando que se incluyera en el expediente 22.234, justificando las razones por la cual el proyecto es constitucional y debatiendo punto por punto los argumentos presentados por el diputado Eliezer Feinsack. Y aquí les muestro el resumen que hice de cada uno de los puntos y las respuestas de la diputada Carballo en el documento. Los diputados o el diputado que critica el proyecto, digo los diputados porque 9 más firmaron, ¿verdad? Aseguran que se incorporó a última hora a la Caja y al INS como entidades autorizadas para hacer importaciones paralelas de medicamentos. Según ellos, esto rompe el principio de conexidad, o sea que se metió un tema nuevo que no estaba en la versión original del proyecto. Afirman que la ley trataba solo del mercado privado, no de instituciones públicas. Dicen que la Caja ya podía importar medicamentos, así que no hacía falta incluirla, y que aseguran que la Caja ni siquiera vende medicamentos al público por lo que no compite en el mercado privado. En pocas palabras, meter a la Caja y al INSS en el proyecto es cambiar el tema original.
La caja sí estaba en el texto original. Desde julio del 2022, el artículo 6 del proyecto original ya mencionaba la caja como autorizada para hacer importaciones paralelas. No es un tema nuevo, siempre estuvo. La exposición de motivos demuestra que el proyecto siempre consideró a la caja y al INSS. El propio proyecto decía que aunque existen Caja Costarricense de Seguro Social e INSS, mucha gente igual termina comprando en farmacias privadas por precios o disponibilidad. Hablar de instituciones públicas siempre fue parte del proyecto. ¿Por qué incluir a la caja y al INSS tiene sentido? Pues porque el análisis explica que habilitar a estas instituciones para importar medicamentos permite comprar más barato en el extranjero, ayuda a combatir concentración, exclusividades y sobreprecios, aumenta la competencia y mejora la disponibilidad de medicamentos, reduce presión de precios en el mercado privado. Y en este caso no rompe la temática, más bien fortalece el objetivo de bajar los precios. El estudio de Coprocom en enero del 2025 indica que el mercado de medicamentos supera los 1.000 millones de dólares al año y la caja es el comprador más grande del país, gastando 225 mil millones de colones en medicamentos. Esto prueba que la caja tiene un enorme impacto en el mercado y que su capacidad de importar afecta positivamente los precios. Incluir a la caja no solo es algo lógico, sino estratégico. Sobre el argumento de que la caja ya podía importar, pues aunque la Caja Costarricense de Seguro Social ya tenía la facultad de general para importar, eso no basta para aplicar correctamente el régimen de importación paralela, porque el mercado farmacéutico es altamente regulado, se requieren normas específicas, claras y compatibles con estándares internacionales, y así lo advierte la propia Coprocom, que dice que Costa Rica necesita un marco robusto para permitir importaciones paralelas con seguridad sanitaria. No es repetición, es darle seguridad jurídica y reglas específicas. Los diputados dicen que no hay estudios técnicos, pero la realidad es la contraria. Sí existen, son varios de distintas instituciones y fueron citados en la exposición de motivos del proyecto. En palabras simples, el proyecto no es improvisado, está basado en diagnósticos oficiales y académicos y comparados, como por ejemplo con el MEIC, Coprocom, informes de la UCR y demás. Dicen los diputados consultantes a la sala que el artículo 3 permitiría aceptar medicamentos genéricos sin estudios internos en Costa Rica. Aseguran que eso pone en riesgo la salud y la seguridad jurídica y afirman que la Sala Constitucional ha dicho que eso no se puede hacer. La realidad es diferente. El artículo 3 sí exige controles en Costa Rica, no elimina verificaciones técnicas ni estudios necesarios, solo permite reconocer registros de agencias internacionales serias como la FDA, EMA o autoridades avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Aún así, el Ministerio de Salud debe revisar estudios de estabilidad, equivalencia terapéutica y etiquetado. Y además puede negar el registro si hay riesgos para la salud. También puede regular vigilancia, control e inspección. El artículo 3 no debilita el control sanitario, lo mantiene, lo refuerza, lo hace más rápido, no hay amenaza para la salud pública. Otro punto que han hablado sobre la jurisprudencia sobre homologación, que dicen que el proyecto repite los mismos errores del decreto 43590 que la sala declaró inconstitucional en el 2024, pero la sala anuló ese decreto porque permitía registros casi automáticos, sin controles,
solo con declaraciones juradas. El proyecto de ley que está presentando la diputada Carballo no hace eso. Después de esa sentencia, los diputados corrigieron el texto. La homologación es una facultad, no una obligación. Siempre hay control técnico interno y el ministerio mantiene la competencia exclusiva para revisar medicamentos antes de aprobarlo. El artículo 3 cumple la jurisprudencia de la sala, es justamente lo contrario del decreto anulado. Dice también Eliezer Feinsack y sus firmantes que el artículo 6 no distingue entre bioequivalencia y biodisponibilidad, que nos fija plazos para actualizar el listado de medicamentos que deben cumplir equivalencia terapéutica y que eso genera inseguridad jurídica. Pero ¿qué es lo que dice realmente el proyecto? El listado se actualizará una vez al año y el plazo sí está. La priorización será primero medicamentos de alto riesgo, luego riesgo medio, luego bajo riesgo. Esto garantiza un orden lógico y jurídico. Sobre equivalencia y biodisponibilidad. En regulación sanitaria, la biodisponibilidad es parte de la bioequivalencia. No es una omisión ni genera inseguridad, es el estándar técnico normal. ¿Por qué fortalece la seguridad? Porque el artículo 6 normaliza algo que ya existe en Costa Rica, el listado de principios sujetos a equivalencia terapéutica, pero ahora lo hace basado en riesgo, no en consumo, como ocurrió en el 2021. Esto evita decisiones arbitrarias o movidas por intereses comerciales. El artículo 6 sí tiene plazos, sí es técnico y mejora el control. Protege más al paciente, no menos. O sea, en resumen, los consultantes dicen que los artículos 3 y 6 ponen en riesgo la salud porque no tienen controles ni estudios, pero el proyecto sí exige controles técnicos, sí respeta jurisprudencia, sí tiene plazos y sí utiliza criterios técnicos. No hay riesgos para la salud ni violación de principios constitucionales. El proyecto fuerza los controles y mejora el acceso seguro a medicamentos. También se dejaron decir que los artículos 13 y 17 violan el artículo 46 de la Constitución Política porque limitan la libertad de comercio. Pero los artículos 13 al 17 del proyecto no lesionan al artículo 46, más bien lo cumplen porque protegen a los consumidores, corrigen fallas del mercado, evitan abusos de precios, promueven competencias efectivas, siguen estándares internacionales. O sea, la regulación propuesta es razonable, proporcional y compatible con la Constitución Política. Los artículos 13 a 17 no violan la libertad de contratación, no imponen precios, no son desproporcionados y no contradicen el estudio de Copocom. Son medidas técnicas, protegen a los consumidores, corrigen fallas estructurales del mercado, garantizan el acceso a medicamentos y están en la línea de la jurisprudencia constitucional. El proyecto es razonable, proporcional y plenamente constitucional. Los señalamientos de Eliezer Feinsack y sus firmantes sobre la igualdad, seguridad jurídica, territorialidad, competencias institucionales y libertades económicas carecen de fundamento, porque el proyecto respeta los principios constitucionales, regula solo el mercado interno, aplica igualdad material, no formal, es claro y previsible, no duplica competencias, usa estándares internacionales, prohíbe prácticas anticompetitivas validadas como dañinas, protege derechos fundamentales, salud y vida. La regulación es totalmente constitucional, es razonable y necesaria para corregir fallas reales del mercado farmacéutico. Y también que el artículo 13, dicen ellos que no dice claramente a quién se entrega la información sobre precios y que eso causa inseguridad jurídica. Lo que realmente dice la norma es que el artículo 13 sí indica a quién se entrega la información y es al MEIC. La ley no necesita decir qué funcionario del MEIC lo recibe. Eso lo define la propia institución, como ocurre en todas las leyes. La Sala Constitucional ya ha dicho que esto es válido y normal. Autoorganización administrativa. ¿Por qué no hay inseguridad jurídica? Se sabe quién reporta, qué se reporta y a quién se reporta.
la falta del nombre del funcionario no afecta la claridad de la ley ni los derechos de absolutamente nadie. Habiendo dicho todo esto, con este texto se busca declarar constitucional el proyecto, porque es una herramienta legítima, idónea y proporcional para corregir fallas del mercado, bajar los precios, proteger la salud, mejorar el acceso a medicamentos, defender al consumidor, y se pide también que con este documento se rechace la consulta de constitucionalidad porque los argumentos de los consultantes carecen de sustento, ignoran la jurisprudencia, contradicen los estudios técnicos y ya fueron ampliamente refutados en este texto. Se le pide declarar que el proyecto no viola ningún derecho o principio constitucional, sino que fortalece la salud pública, la competencia y el interés general. Y bueno, tengo que decirles que la Sala Constitucional ya se pronunció y declaró el proyecto sin vicios de inconstitucionalidad, ¿ok? Es totalmente legítimo, ya están esperando únicamente la sentencia en firme para que les llegue el fallo, para poder pasarlo a vía ordinaria, que se vote en segundo debate para que logre ser ley de la República.